Les decía, retomando lo platicado, les decíamos entonces son tres núcleos que van de origen real de nuestro vago, que va a estar dados en tanto en la protuberancia como en nuestro bulbo, y dos núcleos sensitivos que son externos, que son el ganglio superior y el ganglio inferior del nervio vago, ¿sale? Entonces, ya habíamos platicado en nosotros que, bueno, el núcleo motor corresponde prácticamente al núcleo ambiguo. Este va a estar prácticamente dentro de la profundidad de nuestro bulbo raquídeo, en la profundidad de nuestro bulbo raquídeo, prácticamente lo que se conoce por debajo del piso del cuarto ventrículo, ¿sale? Prácticamente este núcleo se va a encargar de dar fibras eferentes, es decir, motoras, para dar inervación a lo que son músculos del paladar blando, músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces, propiamente este núcleo ambiguo, en el caso del nervio vago, es el que se encarga de la deglución, se encarga de la deglución controlada, voluntaria y la involuntaria, y el que se encarga de lo que es el habla, la fonación, para manipular los músculos de las cuerdas vocales. ¿Sale? Luego hablamos del nervio o del núcleo motor dorsal del vago. Este núcleo dorsal del vago está también en la cuestión prácticamente en la estructura denominada bulbo raquídeo, igual por debajo del cuarto ventrículo, en esta zona. Va a ser prácticamente muy cerca del núcleo del hipogloso, ¿sale? Entonces, más o menos a esta altura, encontraremos nuestro. No me dejaba escribir. Vamos a esta altura, ¿vale? Entonces, este núcleo también aquí es donde comparte ciertas aferencias de control simultáneo junto con el núcleo del hipogloso. Este núcleo motor dorsal es importante porque está relacionado con algo que se denomina el reflejo del seno carotídeo. El reflejo del seno carotídeo tiene que ver con la arteria carótida. ¿Te acuerdas que en el caso de los ofaringios se encargaba de censar eh, lo que es los niveles de la presión arterial y los niveles de CO2 en la sangre? Aquí este núcleo, digamos, tiene doble sensado a través del nervio vago. Entonces, el núcleo motor dorsal se encarga de censar la adecuada presión sanguínea que llega a nuestro sistema nervioso autónomo. Cuando esta parte de nosotros hacemos presión en el cuello, por las famosas llaves chinas, que aprietan las carótidas internas, por eso la persona pierde el conocimiento. El reflejo carotídeo implica que si yo apachurro la región lateral de nuestro cuello, ocluyo ligeramente nuestra carótida interna, el reflejo es empezar a tener cierta sensación de síncope, de mareo. Normalmente, inmediatamente que retiras la presión, el síncope, la situación de mareo es completamente pasajero. En algunas personas este reflejo del seno carotídeo está tan exacerbado, este sensor, por decirlo así, está tan alerta, que incluso con apretarte fuertemente la corbata, la persona se anda desmayando. Entonces, esto es el famoso reflejo del seno carotídeo. Asimismo, este núcleo ambiguo es motor y, digo, es sensitivo, perdón, es completamente sensitivo y va a dar la inervación sensitiva igual al paladar blando, a los músculos constrictores de la faringe y a los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces, como verán, aquí hay la diferenciación. El núcleo motor, o núcleo del tracto, el núcleo motor es el que se encarga de la, prácticamente de la cuestión motora de estas zonas. Y el núcleo motor dorsal del vago es el que da la información al sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal,
en el tórax, el abdomen, la musculatura lisa bronquial, corazón, esófago, estómago, intestino delgado y 2/3 proximales del colon transverso. O sea, es bastante extensa su control o lo que tiene que ver en cuanto a al control referente. Y finalmente, el núcleo sensitivo, ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos comentado en otros nervios, que es el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario, aquí, es también eh, eh, un núcleo compartido con el glosofaringio, es el que se encarga de dar la propiocepción al gusto, específicamente en la zona del istmo de las fauces, en lo que es la parte inicial de nuestra este, faringe, donde están usadas algunas papilas gustativas secundarias. Entonces, el nervio vago también implica una aferencia secundaria sensorial a nuestro gusto, ¿vale? Esta parte se va a encargar sensitivamente de sensar lo que tiene que ver con igual con todos los órganos de la región torácica, pulmones, bronquios, faringe, tráquea, el sistema cardiovascular como el corazón, los cuerpos carotídeos, el sensa esta parte del seno del tracto solitario, a, al núcleo solitario, lo que es la presión de la arteria aorta. Entonces es el que se encarga de ver la presión sanguínea general, el tracto gastrointestinal, desde el esófago, colon transverso, intestinos, ¿vale? Realmente es un nervio, como lo hemos platicado, muy, muy complejo, muy extenso, y que va basculando con algunas fibras este, somatosensoriales, tanto del onceavo par craneal, junto con el hipogloso y también con el glosofaringio y a nivel de la cuerda del tímpano con nuestro nervio trigémino. Entonces, como vean, aquí está prácticamente todo el recorrido de nuestro nervio y ahorita lo veremos más a fondo las demás ramas en las que se va partiendo. Entonces, prácticamente este nervio, desde todos estos núcleos que ya mencionamos aquí, van a abandonar la masa del bulbo raquídeo por su región lateral y posterior. Pues también prácticamente la parte más posterior y lateral de nuestro bulbo raquídeo, prácticamente en la unión con la protuberancia, ¿sale? Y aquí entonces se dirige de manera lateral inferior aquí lo estamos viendo, sobre el piso posterior de nuestra base craneal, ¿sale? Entonces, prácticamente es un pequeño recorrido que hace hacia los lados y hacia abajo para dirigirse a emerger de la cavidad craneal. ¿Cómo se llama este agujerito? Ya lo mencionamos varias veces. A ver, aléjenme un poco más. A ver, lo voy a delimitar. ¿Es el yugular? Ah, sí, sí. Exacto, entonces Agujero, abandona el la agujero. cavidad craneal por el agujero yugular. Foramen yugular. Foramen yugular. Entonces, a ver, ¿qué otros dos nervios son los que abandonan este agujero? ¿Cómo dijo? ¿Qué otros nervios craneales, aparte del décimo par, abandonan la cavidad craneal por este agujero yugular? El noveno también, ¿no? ¿Mm? ¿El hipogloso? A ver, vamos a ver si tienes toda la razón. El noveno es glosofaringio. Ahí Ajá. está. ¿Y cuál dijiste? El hipogloso. ¿Qué número es? El hipogloso. El doceavo. El doceavo. Doceavo. El doceavo.
Ese no, mira, ese tiene su propio salida. ¿Ya vieron? Acá está El accesorio no era. el accesorio, efectivamente. Entonces este lo quitamos. Ahí está. ¿Vale? Entonces, para que vean, ¿no? Como dicen, pregunta de casi de examen. ¿Cuáles son los 3 nervios que emergen por el agujero yugular? El accesorio, el onceavo, el décimo y el glosofaringio. ¿Sale? Yeah. ¿A quién le están haciendo tanta cosquilla? Profe, ¿cuál dijo el anterior? Antes del glosofaringio. Entonces, los pares craneales que emergen por el agujero yugular son el noveno, el décimo y el onceavo par. Noveno, décimo y onceavo par. Ajá. ¿Sale? Entonces, Profe, entonces en el examen lo va a poner, pero lo va a poner como pregunta abierta o como pregunta pues si quieres de una vez te paso el examen. la opción de múltiple. Ay, No, pues ah, no, bueno. preguntaba. Ay, Si no para, chicle y pega, ¿no? Para que me lo aprenda yo bien, dices. si no para nada más poner 9, 10 y 11. Y de veras, listillos desde chiquillos. Sale, entonces vean, una vez que emerge del agujero yugular, encontramos el primer ganglio sensitivo externo, que es el ganglio superior del nervio vago, y después encontramos inmediatamente a la altura de la apófisis estiloides el ganglio inferior del nervio vago, ¿sale? Y ya de ahí entonces, vean, va a ir discurriendo prácticamente por la región cervical hasta alcanzar la porción torácica y llegar hasta la porción abdominal. Entonces, el nervio vago, les decía, prácticamente aquí en esta parte se va a incorporar una rama del onceavo par del nervio accesorio para dar origen a lo que denominamos el nervio o el plexo laringio, ¿sale? Y entonces vamos formando también a lo largo de todo esto ramas faríngeas, los laringios y algo que se conoce como el nervio recurrente laringio y plexos cardíacos. ¿Vale? Entonces va prácticamente por todo el cuello dentro de una banda que se denomina, o un paquete vasculonervioso denominada banda carotídea. ¿Quién conforma esa banda carotídea o quién está al interior de esa banda carotídea? Encontramos a nuestra entonces vean, prácticamente aquí vemos, aquí va nuestro nervio vago. Entonces va en un paquete vasculonervioso que va incluida la vena yugular externa, la carótida interna, pero también acompaña en su recorrido cervical a la carótida común, ¿sí? Espero que lo puedan ir apreciando. Ahí están las 3 estructuras, ¿vale? Entonces, en todo su recorrido durante la parte en la región cervical, va acompañada de estas 3 estructuras, el nervio vago, la carótida interna, la carótida común y la yugular interna. Por eso les decía que en esta región lateral profunda de nuestro cuello es donde encontramos el pulso carotídeo y es donde tenemos la presencia del reflejo carotídeo. Lo que les decía, ¿no? Si generamos una opresión en esta zona del cuello, generamos una oclusión de la carótida común o de la carótida interna, lo que hace disminución del flujo de la sangre a nuestro sistema nervioso central y podemos perder el sentido como tal.
¿vale? Pero hay 5. Entonces, déjenme, tengo aquí preparada otra más extensa de nuestro nervio. Claro, nada más que dejen que quiera trabajar. Entonces, vean, prácticamente a raíz vamos a colocar aquí nuestra cabezota. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a colocar nuestro tórax. Bueno, nuestro tórax. Vamos a poner el tórax. Entonces vean cómo prácticamente en nuestro nervio va discurriendo por toda la estructura de la región cervical, ¿vale? Les decía, por la vaina de la vaina carótida, junto a la yugular y las arterias carótidas, y entonces aquí, vean, va a penetrar al tórax, ¿sí? Penetrando al tórax, y entonces al interior del tórax va dando, antes de penetrar al tórax, da los ramos laríngeos para la inervación de los músculos de la laringe, penetra el tórax, ¿sale? Y va prácticamente por detrás de nuestro esófago. Voy a quitar entonces aquí los huesos, colocamos nuestro esófago. Acá, sistema digestivo. Entonces va de la mano por detrás de nuestro esófago, prácticamente donde le va dando inervación sensitiva y motora, y al interior ya de la cavidad torácica va a dar una inervación a lo que es se forman los plexos pulmonares y los plexos cardíacos. Plexo cardíaco. Entonces, aquí es donde este nervio va a dar la inervación a nuestro, a eso que ustedes, mujeres malvadas, siempre juegan con ese órgano tan bonito de los hombres. No escucho las protestas. Ahí está. No, Doc. Ahí está. ¿Vale? Vean, entonces aquí vemos la inervación de los plexos cardíacos, dadas por nuestro nervio trigémino. Digo, nuestro nervio vago, perdón. ¿Sale? Asimismo, aquí a los lados va a dar la inervación a nuestros pulmones a través de la plexos pulmonares, tanto derechos como izquierdos. ¿Sale? Luego, recuerda que aquí, en esta zona de división, vamos para acá. Vamos a quitar el peritoneo. Y hay un músculo que se encarga de dividir la cavidad torácica de la abdominal, que es el músculo diafragma. Exactamente en la parte intermedia, aquí lo vemos, lo voy a acercar, aquí vemos, vean, nuestro esófago, ¿lo vieron? Y aquí va acompañando nuestro nervio vago, el tronco vagal anterior. Entonces, voy a quitar el corazón para que lo podamos ver adecuadamente. Quitamos el corazón. Ahí está.
Entonces, vean, aquí, y vamos a quitar también los pulmones, este pulmoncito. Entonces, aquí está nuestro esófago. Chulo, lindo y encantador, acá abajo. Esófago. Entonces, el esófago va a atravesar nuestro diafragma, algo que se denomina el hiato esofágico, ¿sale? Y el nervio vago, entonces, atraviesa ese hiato esofágico a través del músculo diafragma y entonces accede a la cavidad abdominal. Una vez que accede a la cavidad abdominal, este nervio va a dar ramos plexos para dar inervación sensitiva y motora a todo el sistema digestivo prácticamente, a nuestro hígado, a nuestra vesícula, al estómago. Recuerda que decíamos en el estómago la función específica es, aquí vemos todavía, vean, acá está la rama vagal anterior para la curvatura menor del estómago, perdón. En el estómago tiene dos funciones específicas. La primera es la que controla la saciedad. Entonces la saciedad de nuestro estómago, el sensor de la saciedad va a estar en el tercio superior, aquí. Entonces, una vez que el alimento va cayendo en el fondo de saco, va subiendo el alimento, aquí tendremos un sensor del nervio vago. Una vez que el alimento llega hasta esta zona, es cuando llega el reflejo de la saciedad. Ya estamos llenos. Adiós. Adiós. Aquí el asunto de la saciedad implica que entre más rápido comemos, el alimento aumenta tan súbitamente aquí que el sensor no lo detecta. Entonces, por eso puede dar una comida, un atracón muy fuerte. Ahorita bajamos. Nos sentimos demasiado Ahorita llenos bajamos. porque no le dimos la oportunidad al sensor de poder prever que estaba llegando el alimento. ¿Sale? Dani, cierra tu micrófono, por favor. Y entonces, lo mismo sucede con la saciedad. Cuando comemos demasiado alimento, el estómago está prácticamente suspendido, pero es una bolsa. Puede aumentar de tamaño el estómago. Entonces, personas que tienen una gran cantidad de sobrepeso, que ha sido por gran cantidad de que ingieren demasiada comida, su estómago es muy grande. Entonces, claro que si aumenta de tamaño el estómago, necesitas más comida porque el sensor está aquí. Entonces, siempre van a necesitar gran cantidad de comida para poder llegar al centro de la saciedad y el nervio vago lo detecte y diga, ya estuvo bien. Lo que se hace en las cirugías bariátricas o de reducción de peso es literal, lo que antes se hacía era colocar una grapa, o sea, sellar una parte del estómago. Lo que se hace ahora es literal, es cortar nuestro estómago, esta gran curvatura mayor y menor, y unir el píloro con solamente esta zona del estómago. A modo que con poco alimento el sensor marque la saciedad y entonces la persona empieza a bajar de peso por ya no ingerir tanto alimento como tal. Una de las funciones del nervio vago aquí es esa, la de sensar la saciedad, y otra, cuando nosotros ya empezamos a tener requerimientos alimenticios, el hígado también inervado por el vago, dice, ya no tengo glucagón, ya necesito energía para poder suministrar en nuestro cuerpo, le manda un sensor al interno por parte del nervio vago, y esto empieza a ser la secreción del ácido clorhídrico. Y esto genera el reflejo del hambre, la necesidad de comer. Les decía que este tronco en el nervio, en el estómago, es el que a veces está hiperexcitado, hiperfuncional, lo que obliga o genera hipersecreción del ácido clorhídrico en la mucosa gástrica. Y que pacientes cuando no son refractarios al tratamiento y no tienen algún otro origen, ni infeccioso, ni nada, de la producción de ácido clorhídrico excesivo, lo que se hace es recortar estas bandas nerviosas que están acá, una sección parcial, para que dejen de trabajar la mucosa gástrica en secreción de ácido clorhídrico. Ya finalmente, la última parte da inervación motora y sensitiva prácticamente a todo nuestro intestino delgado y hacia nuestro intestino grueso, que estamos viendo acá, prácticamente al colon, lo que es el ciego, al colon ascendente y los 2/3 anteriores, vamos a ocultar esto, de nuestro colon transverso hasta esta zona, ¿sale? Como verán, es un nervio bastante amplio, con bastante funcionalidad,
y que va a tener diferentes interconexiones con diversos sistemas nerviosos como lo son el plexo faríngeo, el accesorio, el trigémino, parte de plexos parasimpáticos de control autónomo. ¿Sale?